Bueno, me pongo un poco así para poder veros. Entonces, bueno, en esta mesa redonda pretendemos debatir todos los temas que ya ha lanzado el director general como novedades o inquietudes y cambios que proponemos y queremos escuchar pues, el punto de vista de las comunidades autónomas. Pues podemos empezar con Mercedes para que nos cuentes un poco cómo ha sido la experiencia en Galicia durante este periodo con las organizaciones de productores. Cuando quieras. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación o la encerrona, según se vea, ¿no? Vamos a sacarnos esto, ya que ahora no es obligatorio y creo que se oye un poquito mejor. Bueno, ¿cómo puedo hablar yo de las organizaciones de productores pesqueros cuando, como bien sabéis, yo vengo de una organización de productores pesqueros, ¿vale? Estoy en la administración, como digo, siempre es algo temporal, es un KitKat, es un paréntesis que ya va muy para largo, demasiado, y para mí las organizaciones de productores siempre han sido algo fundamental, como un motor que podía mover de una forma positiva todo la pesca, el marisqueo y la acuicultura. Yo hablo de la pesca porque como pez la idea que yo tenía, pero es en los tres ámbitos, en España y en Europa. Evidentemente, este periodo del FEMP ha sido un cambio bastante sustancial, por no decir radical, en relación con lo que hasta ahora venían haciendo las organizaciones de productores. Hemos pasado por distintas fases en cuanto al tema del financiamiento, hasta pasar a un momento en el que parece que efectivamente se ponen a las organizaciones de productores en el centro de lo que sería la Organización Común de Mercados para el cumplimiento de sus objetivos y también para el cumplimiento de los objetivos de las políticas comunes de pesca. Y lo hace de una forma mucho más reglada que como anteriormente lo hacía, de tal manera que surgen la figura de los planes de producción y comercialización como el instrumento por el medio del cual las organizaciones de productores tienen que ser ese instrumento activo para cumplir con los objetivos, como digo, de la OCM y de la política común de pesca. Evidentemente, la posibilidad de financiación es algo muy interesante, puesto que la posibilidad de llegar hasta un 90% de esas acciones que asumen las organizaciones de productores, pues es un plus que permite poder avanzar en esas acciones. Pero al mismo tiempo también conlleva una responsabilidad importante, puesto que tienes que tener el pulmón financiero para hacerlo, tienes que tener una viabilidad técnica, tienes que tener una viabilidad económica, y hemos sido todos, las propias organizaciones de productores y las administraciones, pues dando pequeñitos pasos que se reflejaban precisamente en una de las diapositivas que había puesto Ignacio, en que es la evolución de los importes de las subvenciones a los planes de producción y comercialización. Era la diapositiva referida al dinero de la Administración Central, pero es una diapositiva que en todas las comunidades autónomas con organizaciones de productores la teníamos igual. Estábamos en unos planes de producción y comercialización del 14, del 15 y del 16 que eran como en pañales, estábamos como aprendiendo, teníamos miedo, no sabíamos qué se iba a financiar. Me acuerdo de las primeras reuniones. De hecho, si os dais cuenta, todos los que estáis aquí, los que veníais de antes, de organizaciones preexistentes, la recomendación que te dice cómo tienes que llevar a cabo el plan de producción y comercialización es de 2014, cuando en teoría teníamos que tener hecho el primer plan. Y sin embargo, surge en marzo, me parece que es cuando surge la recomendación. Todos teníamos los planes presentados y nos decían que aquello era una porquería porque no cumplía con la recomendación. Y sabéis que soy así, soy muy clara. Y digo, a mí me tocó estar todavía en ese momento. Desde ese momento, yo sí he visto que se ha avanzado mucho en todas las organizaciones de productores. Las organizaciones de productores existentes han asumido importantes acciones dentro del ámbito de sus planes de producción y comercialización. Se han profesionalizado más. Y eso ha hecho que el interés por la figura de las OPEs haya aumentado. Y de hecho, también lo ponía Ignacio, se ha incrementado el número de reconocimientos en estos últimos años.
En Galicia tenemos en este momento 8 organizaciones de productores de ámbito autonómico. Tenemos más, pero son transnacionales o de ámbito nacional precisamente por su importancia y esas cuestiones. Tenemos la más antigua que tenemos del ámbito es la OP4, que es la OP de Fresco de Vigo, la OP7, Burela, la OP13, Arpesco, la OP20, Ailla, la OP77, Celeiro, que es la última que se reconoció dentro del periodo del FEP, no del FEMP, y tenemos ya reconocidas en el actual periodo la OPP 82, que es Acerga, la OPP 83, que es la Cooperativa de Armadores de Ribeira, y la OPP 89 de la Agrupación de Parquistas de Carril. ¿Qué es lo que más significativo de aquí? Pues que, como os decía, el interés por la creación de OPs ha aumentado y en estos momentos tenemos llamando a la puerta distintas entidades que persiguen ese reconocimiento. La OPP 89 de Carril, que es la última, es una OP de acuicultura, pero sabemos que está pendiente de presentar la documentación para el reconocimiento otra OP también de acuicultura de ámbito autonómico. Es cierto lo que también decía Ignacio, que posiblemente el sector de flota, hablando de las organizaciones de productores pesqueros del ámbito de pesca extractiva, que está más huérfano de OPs es el ámbito de la pesca artesanal. No obstante, nosotros tenemos un ejemplo claro, que es la OPP 20, la OPP de Ailla de Arosa, que es una OPP que nace desde una cofradía, que tiene ese ámbito y que realmente está haciendo acciones muy interesantes, muy importantes, que encajan perfectamente con los objetivos que se persigue y con la propia recomendación, más allá del tema de promoción de los productos pesqueros, ¿no? Es decir, que es algo importante, pero que creo que los dineros también hay que utilizarlos para mejorar distintos aspectos de la propia explotación. Los aspectos positivos, pues ya los he dicho, esa profesionalización que se ha mejorado, el incremento de medidas que se pueden hacer, pero también eso ha generado problemas. Si os fijáis en el desarrollo del sistema, de lo que eran las OPs y lo que se decían que eran las OPs, el centro de la OCM, objetivos, cumplimiento de la PCP, de la OCM, a lo que hay ahora, hay un mundo. Y hay una mayor, si se quiere decir así, o si no molesta, intervención de la Administración en lo que sería el funcionamiento de las OPs. Porque si se presentan los planes de producción y comercialización, tienen que ser aprobados, los informes tienen que ser aprobados y después tiene que pasar el filtro de la subvencionalidad o no y esas cuestiones. Eso supone que se genera una carga de trabajo importante para las propias organizaciones de productores, pero también a nivel administrativo, a nivel de la Administración. ¿Por qué? Porque hay que acomodar los siempre escasos medios que tiene la Administración para adaptarse a una nueva realidad y una nueva exigencia. Y es cierto que el sector privado va siempre, siempre muy por delante de la Administración. Las estructuras pues, son más complejas, son más cerradas y eso hace muy difícil y no se puede saber de todo para la hora de valorar debidamente pues, los planes y, repito, en muchos casos las acciones muy, muy ambiciosas que se tienen. ¿Qué otros problemas estamos viendo? Pues yo no sé, a mí no me gusta que se haga dejación personalmente, y es una de las cuestiones que vemos, o un abandono de la planificación en manos de consultoras externas. Creo que son las propias OPs las que tienen que marcar el rumbo claramente de lo que quieren. Y las consultoras o los agentes externos son los que tienen que ayudarlos a ponerlos en marcha. Pero la decisión de lo que tiene que entrar en un plan de producción y comercialización tiene que ser asumido por la propia organización de productores, porque al fin y al cabo, es algo que estaba comentando Ignacio también, son ellas las responsables últimas del cumplimiento de ese plan de producción y comercialización. Y lo que no puede ocurrir es que cuando se llame a una organización de productores para aclarar algún aspecto referente al plan de producción y comercialización, a mí no me llames
te paso con fulanito, que es el de la consultora que me lo monta. No, hay que verlo como todo uno para ayudar, pero el responsable último, no os olvidéis, que es la propia organización de productores. ¿Qué mejor que la propia organización de productores? La que sepa de qué mejor manera va a poder lograr los objetivos generales que nos has puesto antes, Ignacio. Otra cosa es que te ayuden a cómo hacerlo. Y tampoco se puede, con carácter general, y repito, es una opinión posiblemente particular, pero que estamos viendo, externalizar de forma tan general que se olviden, vuelvo a repetir, que los responsables últimos son cada una de las organizaciones de productores. ¿Son necesarias las consultoras? Sí, porque tampoco se tiene tiempo ni trabajo, no se tiene tiempo para hacer muchas de las cosas. Pero los que tienen que marcar por donde tienen que ir son las propias organizaciones de productores. Repito, es su responsabilidad. Es su responsabilidad. ¿Tienen que ayudarse con consultoras? Por supuesto que sí. Y tenemos ejemplos yo creo que son muy profesionales y trabajan muy bien. Pero repito, no os olvidéis que la responsabilidad es vuestra. Y sois vosotros los que tenéis que marcar por dónde queréis ir. O por lo menos es lo que vemos. Y creo que ya me he enrollado bastante. Muchas gracias, Mercedes. El tiempo justo y adecuado. Ya veo que compartes muchas cosas de las que se han planteado hoy aquí y eso nos alegra mucho para esa armonización de criterios que se reclama. Entonces, si os parece bien, por videoconferencia conectamos con el País Vasco, con Leandro. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Uy, aquí ya te vemos. Pues nada, cuando quieras, por favor, Leandro, nos das tu visión sobre este periodo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, antes de nada agradecer a Opromar en la figura de su presidente, Claudino González, y lógicamente en la de su gerente, Juan Martín, la invitación a participar en esta jornada. Disculpar también mi ausencia en la misma. Bueno, al final uno se va haciendo un poco mayor, voy a decirlo suavemente, y bueno, pues los achaques típicos de la edad hacen que haya días en los que uno no está al 100%. Muchas veces hablamos del relevo generacional en el sector, pero también habrá que ir pensando en el relevo generacional en las estructuras directivas y también en la administración. Sin más, saludar a Mercedes y disculparme personalmente con ella por no estar acompañándola ahí. Y en lo referente a la visión desde Euskadi del funcionamiento de las organizaciones de productores en este periodo, comentar que comparto casi al 100% en los comentarios de Mercedes. También aquí en Euskadi un poco la evolución de las 3 organizaciones de productores pesqueros que tenemos. Básicamente han seguido esa misma evolución, partiendo desde unos inicios en los que pues los planes de producción y comercialización pues, eran los que eran. Todos, ellos y nosotros como administración, hemos ido aprendiendo de los errores y modulando y modificando de alguna manera interpretaciones que realizábamos del reglamento europeo y del decreto del Real Decreto que antes comentaba Ignacio Gandarias. Y a día de hoy, pues creo que tenemos 3 organizaciones de productores consolidadas y ya con planes de producción y comercialización de una entidad desde nuestro punto de vista importante. La especificidad que podemos tener aquí en Euskadi es que tenemos de las 3 organizaciones de productores, 2 organizaciones de productores provenían directamente de lo que sean las cofradías o, en su caso, las federaciones de cofradías de pescadores. Y una, tiene su origen en una asociación de armadores al estilo clásico, ¿no? En este punto, la verdad es que en la dinámica y en
en la aprobación de los distintos planes a lo largo de estos años, se nos planteaban verdaderos problemas interpretativos, sobre todo en los planes presentados por las organizaciones de productores que provenían de las cofradías, porque, como sabéis, pues en las cofradías se aúna flota de diverso tipo, de diverso pelaje incluso, de distinto tamaño, con especies a las que se dirigen diferentes, con lo cual, bueno, pues conceptos como interés colectivo, beneficiario colectivo, inversiones que beneficien a todos los miembros de la OPE, etcétera, pues bueno, nos exigían hacer una interpretación bueno, que sin, y que se me entienda bien la expresión, sin cometer un fraude de ley, en el sentido de que inversiones individuales que tenían una ayuda, una intensidad de ayuda determinada, quisieran beneficiarse de una intensidad de ayuda superior a través de la organización de productores, sí queríamos que inversiones de alguna manera colectivas, pero que no fueran o que no tuvieran que ser necesariamente acometidas por todos los miembros de la OPE, sí tuvieran cabida en lo que es un plan de producción y comercialización de la OPE. Es uno de los casos, digamos, más no sé si conflictivos, pero sí por lo menos que nos ha exigido un nivel de interpretación y un nivel de flexibilidad a la hora de establecer, como bien comentaba Mercedes, la subvencionalidad de las operaciones, pues ha sido un punto de alguna manera importante, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. Siempre lo hemos intentado hacer, siempre de cara en beneficio del sector, siempre intentando hacer una interpretación flexible en aquellas operaciones que entendíamos que beneficiarían a un colectivo importante o a un colectivo determinado dentro de la OPE que tenía una cierta homogeneidad, bien en su forma de trabajar, bien en las especies a las que se dirigía, etc. Ese ha sido uno de los, digamos, temas más candentes que hemos tenido a lo largo de este periodo. La organización de productores, digamos, basada en armadores, en una asociación de armadores previa, digamos, ha sido más sencilla, entre comillas, de gestionar. De alguna manera los propósitos y proyectos afectaban, en este caso sí, a la totalidad de los miembros de la organización de productores, con lo cual, repito, en ese sentido ha sido bastante más sencilla. Y bueno, yo en principio esta primera intervención la dejaría aquí a expensas de preguntas o de otras cuestiones que queréis plantear desde Madrid. Muchas gracias, Leandro. Pues si os parece, pasamos la palabra a Aladino Díaz, de Asturias, por favor. Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Un poco bajito, pero bien. Está bien, voy a acercarme más al ordenador. Lo primero de todos, pediros disculpas de parte de Francisco González, nuestro director de Pesca Marítima, que no puede acudir a esta jornada porque está enfermo de COVID, está con fiebre y ni siquiera podía intervenir por videoconferencia. Entonces, bueno, voy a dar yo unas pinceladas de cómo está aquí la situación en Asturias. Aquí en Asturias somos neófitos en el tema de las organizaciones de productores, pues recientemente se ha reconocido una en noviembre del año pasado, de 2021, que se llama OPA Asturias. Es una organización de productores artesanales del Principado de Asturias. Es el número, la OPP 90. La modalidad es de pesca extractiva y el segmento es pesca local. Está integrada por 127 buques, principalmente son de pesca costera artesanal, pues son 103 los de artes menores y luego, bueno, hay algunos buques de palangre, hay cerqueros y volanta, pero bueno, la mayoría son de artes menores. El caladero es de aquí, del Cantábrico noroeste. Las especies que más valor tienen de las que están pescando son bonito caballa, el pulpo y también hay algas.
El valor medio de la producción de los últimos 3 años son 12 millones de euros anuales de producción y los barcos o los buques tienen puerto base en 19 puertos de aquí de Asturias, prácticamente en la totalidad. Y bien, una vez que ha sido reconocida esta organización de productores, pues ya han presentado el plan de producción y de comercialización para el año 2022. Ha sido aprobado también por la Administración Autonómica. El plan tiene 9 medidas. El importe son más de 400.000 euros de acciones para ejecutar. Y bueno, en la elaboración del plan contaron con la ayuda de una consultora externa y actualmente nosotros como administración tenemos ya unas bases elaboradas de ayudas tanto para la creación como para el apoyo a los planes de producción y comercialización. Y esa es la situación actualmente en Asturias. Como veis, estamos empezando y esperamos poder contar con la colaboración y el apoyo del resto de administraciones que tenéis más experiencia en la gestión de OPPs. Muchas gracias. Muchas gracias, Aladino. Bueno, pues habiendo visto pues, la visión de estas 3 comunidades autónomas, si queréis abrimos el turno de preguntas y como el director general Ignacio Gandarias no ha tenido tiempo para poder responder a bastantes preguntas que entiendo que están esperando, pues si quieres, Ignacio, por favor, nos acompañas. Y bueno, en cuanto creo que ha habido también preguntas por el chat que no sé si me van a trasladar para que las vayamos trasladando y si queréis mientras hacen eso, pues si hay alguien en la sala que tiene alguna pregunta, pues por favor que den comienzo. Javier, por favor. Sí, aquí los traen. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, primero, gracias Opromar por organizar esta jornada y a la Secretaría General de Pesca por proveernos de tanta información. Yo quiero hacer unos comentarios más que preguntas, porque ya habrá tiempo de detalles concretos. Entonces, bueno, yo trabajo para una OP, que somos APROMAR, OP30, y en fin, creo que está claro que el motivo por el que existimos las OPs es para alcanzar los objetivos o mejorar la posibilidad de alcanzar los objetivos de la política pesquera común y, bueno, con todos los aspectos de modernidad y sostenibilidad y que bueno, han ido llegando posteriormente a la existencia de ese reglamento. Pero que, aparte de para el sector, para la administración tienen ventajas que existan las OPs. Es decir, se ha mejorado la vertebración sectorial, se ha mejorado la interlocución con la administración y además, gracias sobre todo al programa OPS, pues hay más información disponible del sector para la propia administración y yo creo que eso es muy bueno para la administración. Yo, APROMAR somos una asociación una OP de acuicultura, pero creo que lo que voy a decir aplica a cualquier OP y en cualquier sector o nacional o de comunidad autónoma. Las OPs deben ser competitivas para que existan. Deben ser atractivas, deben de tener un cierto sex appeal para que haya miembros dentro de esa OPs. O sea, es decir, lo que yo he escuchado esta mañana me ha introducido un cierto temor a que perdamos esa competitividad, perdamos ese sex appeal y no creo que vayamos a perder muchos miembros. Bueno, poner limitaciones en el tiempo de salida funciona cuando el que se sale se quiere meter en otra OP, pero lo normal es que se salga o lo que es peor, no colabore en la OP, ponga pegas al funcionamiento de la OP, pague tarde todo en la OP y desde luego una OP, si tiene muchos socios en esa posición, ni es dinámica, ni es atrevida, ni es innovadora y a eso no queremos ir. Esto lo enlazo con que el FEMPA va a existir allá
OPs o no haya OPs, o haya más o menos financiación dentro de las OPs. Es decir, para los próximos 7 años no sería interesante que las empresas, miembros de la OP, encuentren mejor financiación FEMPA fuera de la OP que dentro de la OP. Y eso es un tema de reflexión importante para vosotros, porque mucho de lo que yo he escuchado hoy nos va a llevar a una situación en que empresas prefieran hacer las cosas directamente ellos con las convocatorias FEMPA que vayan saliendo por ahí. Cuando lo hacen directamente, pues son más libres, los resultados son para ellos solos y, bueno, ya sea promoción de su producto o ya sea innovación, pues van a tener un camino, podrían llegar a tener un camino más expedito que a través, o más claro para ellos que a través de una OP, y eso es algo a evitar. Y acabo con 2 cuestiones concretas que tienen que ver con esto. Primero, la intensidad de las ayudas. Yo no voy a entrar ahora mismo a decir si el porcentaje del 75% es mucho o es poco, tampoco el 100% quedó explicado a qué se iba a dedicar, pero por un 10 o un 15% de punto porcentual de diferencia entre una empresa solicitando directamente el FEMPA o a través de una OP, muy posiblemente prefieran hacerlo directamente. Y eso no es positivo, creemos. Y lo segundo, eso que Ignacio comentaste, ese cajón de normal funcionamiento. El normal funcionamiento, que en principio lo que yo he entendido es que no podría acceder a ayudas. Claro, todo lo que hace nuestra OP, yo creo que todas las OPs, es para lograr los objetivos de la política pesquera común, todo. Pagar las cuotas a entidades supraasociación, nacionales o internacionales, repetición de acciones, promoción o comunicación, año tras año. Si eso acaba entrando en el cajón de normal funcionamiento y no recibir ayudas, pues al final muchísimo va a acabar ahí y lo único que va a quedar en la OP son cuestiones muy concretas, muy puntuales, y sería una pena porque fondos los hay disponibles y las empresas podrían conseguirlo por otra vía. Entonces, bueno, esto es lo que quería comentar, son esas reflexiones sobre la importancia de seguir existiendo y que sean atractivas para que nuestros miembros encuentren el valor de estar y colaborar activamente en ellas. Gracias. Muchas gracias. Ignacio, no sé si quieres hacer algunas aclaraciones o reunimos más preguntas. Digo, sobre el FEMPA. No, yo pienso que sería mejor que el resto de los participantes pues puedan opinar Vale. al respecto y después hacer una reflexión en común, en definitiva. Vale, de acuerdo. Gracias. ¿Hay alguien más presencialmente que quiera alguna pregunta? Es que no me están trasladando las del chat. ¿Sí? Bueno, por ahí. Ahí tenemos otra pregunta. Hola. Sí, es para Ignacio. Quedé un poquito preocupado con el fondo de cuando expusiste lo de las organizaciones transnacionales. Nosotros somos una de ellas. Y me quedó una sensación de que, como si ese paso que para nosotros fue importante, que dio el Reglamento Europeo de abrirnos la puerta ahí, dado que la competencia de pesca es europea, es comunitaria, nos pareció una herramienta muy útil, sobre todo para los pueblos que somos fronterizos y que compartimos muchas cosas con nuestros vecinos, ¿no? Y me quedó la sensación de que era una herramienta que no estaba siendo útil. Lo hemos hablado muchas veces, en repetidas ocasiones, de que esa herramienta sea útil en la medida que las legislaciones se adapten al reglamento comunitario, al espíritu del reglamento comunitario. Y hablaste en concreto de las cuotas de pesca. Sabes que llevamos luchando por eso. Dentro de una misma organización podemos gestionar, hacer la gestión pesquera entre los barcos de nuestra bandera, pero en cambio cuando se incorpora al país, al Estado miembro, esa cuota no se puede gestionar dentro de la OPP. O sea, es una reclamación que vamos haciendo tiempo y eso le daría, sin ninguna duda, una dimensión nueva a las transnacionales. Y luego, pues ya en el tema de fondos y tal sí que se podría hablar mucho, pero el objetivo principal de una OPP es, en nuestro caso, en los productores, la gestión, en los extractores, la gestión pesquera, pues lo único que digo que esa herramienta entre todos, porque parece que todos pensamos lo mismo, la administración, la comisión que hemos hablado con ella, pues me gustaría saber si por ahí va, porque
La idea que me quedó fue la contraria en lo que es la transnacional. Solamente era hacer ese comentario, Ignacio, y saber tu opinión. Gracias. Creo que por aquí tenemos 2 preguntas más. Por favor, adelante. Sí. Si os podéis presentar Sí, con bueno, esto de las estoy- mascarillas. Sí, Vale. con la mascarilla no se nos conoce, estamos la madre feísimo con ella. Cuando nos quitamos la mascarilla no conocemos al que llevaba la mascarilla. Soy Nicolás Fernández, el gerente de la OPP 72 de Conil, que... A ver, yo estoy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho Ignacio, pero no estoy de acuerdo con otras tantas que ha dicho. Y ha hecho una referencia que me parece muy importante. Es que el porcentaje de aquella parte de la flota que no está incluida en las OPP son precisamente pesca artesanal y algunas podríamos decir que de pequeña escala. Bien. Tendríamos que plantearnos también qué importancia tiene para todos esa pesca artesanal. Y yo voy a hablar de la de pequeña escala, fundamentalmente. Yo tengo una OPP que antes solo tenía el puerto de Conil. Desde el año 2018 empezamos a trabajar a mitad de año porque nos hicieron un SOS con un puerto dificilísimo. Se llama La Tunara, la línea de la Concepción. A alguno le sonará. Bien, una lonja cerrada, 38 barcos que hacían lo que le daban la gana. Empezamos a trabajar, hoy forman parte de la OPP 72. Nuestra producción media son 4,5 millones de euros aproximadamente. Las cosas no están para ir a cohete. Hemos pasado de tener una flota alrededor de unos 100 barcos a tener en Conil apenas 50 y en la línea puede haber 38 físicamente, pero de verdad operando puede tener 31. No está mal 80 barcos, pequeñitos, porque es un número importante en empleo, no es importante en toneladas y no es importante tampoco en nivel económico, pero sí es importante en empleo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando aquí se habla de un cambio genérico, que yo sé que lo que ha hecho Ignacio es introducir un debate y a partir de ahí empezar a dialogar, porque es así. Pero yo me planteo cosas importantes. Si a la OPP que yo represento se les reduce de un 12 a un 3 de nuevo, apaga y vámonos. Porque la capacidad que podemos tener económicamente para afrontar incluso ese 25% supuesto, en esa reducción supuesta del 90 al 75, pues lo tendríamos bien complicado. Por tanto, me toca hablar esta tarde y ya os adelanto cómo termina mi exposición de esta tarde. Porque como no sé quién va a estar, sé que Mercedes no va a estar, pero ya te lo adelanto. Por tanto, ¿qué futuro tienen las OPP? Sobre todo las de mi ramo. Pues tendrá el que, fundamentalmente, a partir de este cambio normativo, queráis también vosotros, la administración pública. Y que conste que mi organización no gasta dinero fundamentalmente en algo que también es importante, que es la promoción, que ahí debería de haber asociaciones de productores de este mismo rango que llevase a cabo cosas que quedaron perdidas en un FROM que desapareció en su día. Y que no debería de desaparecer, porque se perdieron cosas importantes. Por tanto, reivindico esa figura que podría encontrarse a través del papel de las asociaciones de productores. 2. No subcontrato todo. Tengo a mi gente trabajando como loco. Y lo que sí es verdad es una cosa. ¿Qué significó de verdad? Pasamos de unos planes en los que no me permitían pasar de 120.000 euros y tuve una ejecución de 80 y tantos mil con una ayuda de 70.000 euros a unos en el 2022 que sin gran dinero en promoción ni tampoco en publicidad, da la casualidad de que tenemos 590.000 euros para ejecutar en el 2022 y que las ayudas del 2021, por cierto, que ya he cobrado,
No está mi comunidad autónoma, pero tengo que decir las cosas como son. La semana pasada nos han ingresado la parte que restaba de los planes de 2021. Eso es fantástico. Porque nos permite afrontar con más fuerza los PPIC de 2022. Entonces quiero hacer ver que en Andalucía pues ha habido un cambio muy importante a la hora de ayudar, ¿entiendes? Lo mismo que antes íbamos lastrados, ahora no estamos lastrados. Y eso hay que decirlo también. Por tanto, ahí pongo esa parte de mi comunidad autónoma que no está, ¿no? Entonces yo quiero decir, propongo que si va a hacer una reducción, sea por tramos. Por tramos se hace tramos por todos, ¿no? Mi barquito no tiene las mismas posibilidades que uno muy grande. Bueno, pues vamos a ver qué somos capaces de gastar. ¿Que no se ha gastado el 12% de todos? Pues claro que no. Pero yo este año he llegado casi al 12%. ¿Y por qué? Porque tengo la posibilidad de hacerlo. Y por cierto, no tengo bancos que me ayuden ni ayuda financiera que me aporte mucho, sino haciendo encajes de bolillo. Entiendo muchas cosas que ha dicho, pero reflexionemos más tranquilamente las reducciones del 12 al 3 o al 4 y estudiemos más tranquilamente las reducciones de determinados aspectos que se subvencionan de un 90 a un 75. Porque posiblemente el interés que tenemos que sigan aumentando las OPEs, especialmente en ese ramo donde no hay, no tenga ningún interés, como decía el compañero de Javier Ojeda, de querer constituirse en OPP. Y yo he estado justamente hace menos de un mes en las Islas Baleares, en Menorca, ayudando a que se constituya una OPP artesanal en la isla de Menorca. Porque no me quedo quieto. Ayudo, trabajo y colaboro para que las cosas marchen. Pero, permitidme, pone un poco de vuestra parte también. Entonces, de acuerdo parcialmente en todo lo que se ha dicho, tenemos gran debate, tenemos tiempo para seguir profundizando, pero ojo, a ver si no va a ser importante ahora esa pesca que no está en OPEs, que representa ese 20% del que se hablaba antes, y no ayudáis a que se puedan constituir. Gracias. Muchas gracias. Había otra pregunta, Marta, y luego Juan Martín, por favor. ¿Funciona el micro? ¿Sí? ¿Me oís? Hola, Sí, buenos días. Soy Marta Crespo, gerente de la OPP de Almadrabas. Y yo más que nada pues era hacer unos comentarios que creo que vienen al caso y finalmente una pregunta. Las almadrabas somos pocas, pero no somos menos. Con esto, ¿por qué? Me diréis, ¿por qué está bien a decir esto? Porque últimamente nos sentimos como totalmente ignorados. O sea, os pido encarecidamente que atendáis a la singularidad de las almadrabas, que yo entiendo que puede ser difícil porque es algo muy distinto a todo lo demás. Pero como decía antes, somos pocas, pero no menos. En concreto, seguramente no viene al caso, pero por un comentario de hace un minuto, lo tengo que decir, nos han dejado fuera del Real Decreto Ley 6/2022. Pues no entiendo muy bien por qué. Porque las embarcaciones de las almadrabas son puro sector pesquero extractivo. O sea, las embarcaciones de las almadrabas valen tanto para calar la almadraba, que son 6 meses lo que dura la almadraba, 2 meses de calamiento, 2 meses para el periodo de la pesca, que nosotros no recolectamos remolacha ni nada de eso, pescamos atunes rojos, igual que todos los que están en la lista del censo operativo de atún rojo. Y luego esas embarcaciones siguen valiendo para la leva, para quitar la almadraba, porque si esas embarcaciones no van a calar la almadraba, no hay almadraba. Con esto, ¿a qué me vengo a referir? Posiblemente la excusa que no nos vale sea que no estamos en la lista tercera y que estamos en la lista cuarta. Algo tan sencillo como añadir, al igual que lo ha hecho la Unión Europea, buque pesquero y almadrabas. Porque en la Unión Europea estamos contemplados, en la PPC estamos contemplados, pero a nivel ministerio seguimos sin estar contemplados. Los cambios me preocupan,
me preocupan, porque lo que decía antes, venimos padeciendo desde el año 89 ese cambio de lista que al parecer era interesante para la administración, pues a nosotros nos fastidiaron desde el año 89. Entonces, pues nada, si podéis volverme a explicar, por favor, Carola o Ignacio, la idea que tenéis de hacer con la OPP de Almadraba, pues me quedaré mucho más tranquila. Muchas gracias. Gracias, Juan Martín. Creo que me quería una pregunta. Bueno, yo... Esto va, ¿no? Sí. Yo comparto muchas de todo lo que has hablado aquí, desde lo que ha comentado Javier, por supuesto, Joaquín, Nicolás, y apoyo totalmente la reivindicación de Marta porque la considero que es de justicia, ¿no? Cuando algo que está contemplado en el reglamento. Obviamente, cualquier cambio suscita pues una polémica, ¿eh? Y las propuestas que hoy nos ha presentado el director general durante su intervención modifican pues algunas de las reglas de juego que tenemos establecidas. Tendremos mucha opción, ¿no? Una vez que conozcamos el contenido del borrador de ese Real Decreto, pues hacer las correspondientes observaciones. Yo también me quedo con las palabras que ha dicho Leandro Azcue, del director de pesca del Gobierno vasco. Aquí las organizaciones de productores son unas herramientas para la aplicación de la política pesquera común, de la Organización Común de Mercados, la recomendación del mes de marzo del año 2014, que todos esto recordamos y que todos hemos sufrido, pero lo importante es que haya una flexibilidad por parte de las administraciones tutelantes a la hora de decir y opinar sobre la elegibilidad de determinados costes. Y algo que también ha comentado Leandro y que me pareció muy oportuno es cuando en una organización, en el caso, por ejemplo, la de Opromar, en la que tienes y conviven distintas modalidades de pesca. Tenemos buques de arrastre, tenemos buques de palangre, tenemos flota bacaladera, tenemos buques de cerco. Entonces, claro, cuando nosotros queremos poner en marcha una determinada medida, lógicamente nuestro primer objetivo es que beneficie a la totalidad de los miembros de la organización. Pero es que en ocasiones, esa medida que tú tienes que implantar tiene que ser específica para un determinado subsegmento dentro de la organización. Y consideramos, obviamente, pues que tiene un interés colectivo para ese subsegmento que forma parte de la organización de productores. De ahí la necesidad de que por parte de la administración pues haya una flexibilidad. Me alegro un montón que Andalucía pues que ya haya pagado los planes de producción del año 2021. Nosotros también reconocemos que por parte de la Administración del Estado, en el caso de las organizaciones nacionales, ya se ha hecho un anticipo que ha sido efectivo ya en el mismo año 2021, en los últimos días del año, a través de un mecanismo de anticipo. Pero claro, cualquier mecanismo de anticipo pues exige también una contrapartida financiera por parte de las organizaciones, y eso tiene un coste financiero. Hoy en día, pequeño, pero con la situación que tenemos ahora de la economía europea, los posibles estímulos que se van a ir eliminando y todo el problema de la deuda, estamos seguros que el coste financiero va a tener importancia para las organizaciones de productores, sobre todo cuando quieren hacer determinados planes ambiciosos para el conjunto de sus miembros. Y eso hay que también tenerlo en cuenta. Y desde aquí lo que os pedimos es que lo que falta por abonar correspondiente al ejercicio 2021, pues que se haga efectivo a la mayor brevedad. Pasar de un mecanismo de financiación de un 90 a un 75% es una rebaja significativa. Pero yo creo que hay
fórmulas para poder esto modular y que ese impacto pues se pueda reducir. Pues por decir una cosa, los costes indirectos hoy están fijados en el 15%. El reglamento comunitario permite el 25%. Aplíquese el 25%. Todo ayuda, ¿no? Esto, si el FEMP en ese sentido estaba muy claro, donde se financiaban todas las operaciones hasta el 100%, hay algunos países que han pagado el 100% a las organizaciones de productores. Nosotros consideramos, bueno, aquel momento, en aras de un consenso, pues creo que generalizado, pues el 90% nos parecía esto, bueno, que era correcto, ¿no? dentro de un orden. Pero si el anexo del FEMPA, donde se reflejan los niveles de financiación para las distintas medidas, y entre ellas los planes de producción y comercialización, también aquellas medidas de interés colectivo, vayamos al máximo de financiación, al 100%, para tratar un poco de equilibrar esta balanza, ¿no? Yo creo que esos son los elementos que me imagino que todos, en principio, deberíamos estar de acuerdo, y habrá, por supuesto, en las conclusiones de la jornada que se las haremos llegar pues, a todas las administraciones, tanto la Administración Nacional como las administraciones autonómicas. Y hay un último aspecto que quería comentar que para nosotros es muy importante, ¿no? Y ya lo ha suscitado también Joaquín. Cuando en una organización de productores, que uno de sus objetivos es la gestión de las cuotas de los buques que conforman una organización, cuando además hoy hay muchos stocks que ya están repartidos individualmente y los gestionamos o de forma conjunta o de forma individual, cuando queremos ir a mecanismos de swaps con otros países para conseguir un intercambio, pues oye, intercambio pez-espada para obtener caballa. Oye, tampoco es ninguna locura, no es ninguna barbaridad. O doy jurel a cambio de merluza, o lo que sea. Y aquí lo que ocurre, y aunque no sea de esta dirección general, hay otra dirección general que da la sensación de que quiere hacer un intervencionismo al 100% sobre las cuotas que están repartidas individualmente. Entonces, a mí me gustaría que también dentro de ese Real Decreto se reflejase que esa gestión de cuotas, que para eso están las organizaciones de productores, para mejorar lo que es la comercialización de todos sus miembros, es su objetivo. Esto es fundamental, porque esa gestión la podemos tener dentro de nuestros planes y poder funcionar de esa forma, porque el objetivo es siempre finalista. Es decir, oiga, yo doy esto, porque yo, a lo mejor mi pesquería este año me interesa orientarlo hacia otro sistema y no, pues, estos mecanismos que, bajo mi punto de vista, son de prácticamente casi llegando a una confiscación. Y eso, lógicamente, bueno, por nuestra parte, como organización, ya hemos formalizado los recursos que consideramos oportunos, pero creo que esto es uno de los objetivos que ahí debemos luchar por ello, ¿no? Bajo mi punto de vista. Gracias, Juan Martín. Creo que había otra pregunta. Bueno, yo soy Garasi Rodríguez y estoy en Apromar, como Javier. Quería apuntar algunas cosas que no han salido aún. Y yo soy una persona que está contratada específicamente para los planes de producción. Soy la responsable de los planes en Apromar. Entonces, como persona que se dedica íntegramente a este trabajo, yo he hecho en falta algo que tenga que ver con la formación del personal propio de la organización. Siempre estamos diciendo que falta un relevo generacional, que falta personal en las OPPs. Entonces, echo de menos unas más jornadas de formación o intercambios. Nosotros ayudamos a otras organizaciones de acuicultura
que se quieren formar en otros países, como puede ser Polonia y otros países de la Unión. Y creemos que es muy bueno que haya más organizaciones y que haya más colaboración entre todas, que siempre va a beneficiar a todos. O sea, que intercambios incluso entre las OPs y viendo además cómo se están produciendo los cambios que comentaba Ignacio, viendo que va a haber que innovar aún más porque ciertas acciones no van a poder financiarse. Es muy bueno si podemos compartir con otras OPs lo que se está haciendo, compartir ideas para también poder entre todos pues generar más innovación, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, nosotros nos encontramos con muchas dificultades a la hora de buscar apoyo financiero, sobre todo en la situación en la que llevamos, un par de años o ya un poco más, en las que las empresas se están enfrentando a unas dificultades en todas las OP, supongo que estáis sufriendo lo mismo, las que cuesta mucho pedir una financiación previa y que tengan que esperar un año para que podamos hacer un montón de acciones. Entonces, nosotros acudimos a los bancos, pedimos financiación y esto es una labor realmente tediosa. Es muy costoso encontrar ayuda por esa parte y luego, aunque hay una herramienta de anticipos dentro de los planes que podemos utilizar, también es un poco complicado conseguir un aval por el 105% del anticipo que estás pidiendo. Y luego siempre puede pasar cualquier cosa como la que nos estamos enfrentando, una guerra, una pandemia, y que no puedas realizar las acciones que preveías y tengas que devolver ese dinero. O sea, es algo un poco complicado que creo que se le podría dar una vuelta para ayudarnos. Por otro lado, comentaba Juan antes sobre el 25% de los costes indirectos. Y yo quería apuntar que también se puede aplicar un porcentaje para los viajes, porque lleva muchísimas horas de trabajo la justificación de los viajes. Igual también se podía aplicar un porcentaje para cubrir esos costes de viaje y que no sea tan laborioso presentar los gastos pues, de todo, ¿no? Igual que se hace con estos costes indirectos. Y me gustaría que si podéis resolver un poco después a qué os referís con el gerente, con la figura propia del gerente, de contratación parcial o total, definir un poco más si eso quiere decir aumentar las horas a las que se puede dedicar en los planes de producción esa persona. No sé si os referíais a eso o no, pero me gustaría que lo aclaraseis, porque ahora mismo está limitado. Y por último, creo que también, teniendo en cuenta la situación actual, el aumento de la inflación, de los costes por todos lados, creo que sería bueno revisar los costes de las dietas, el kilometraje, las ayudas para el hotel, etcétera, etcétera, porque ya no cubren los gastos que tenemos a la hora de viajar, por ejemplo, ya empiezan a quedarse cortos. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay algo. Sí. Hola, yo Gemma. que os voy a trasladar unas Vale. preguntas de acuerdo. Aurelio de Opescaya. Vale. Vale, que por una parte, y unos comentarios también de Aurelio, ¿vale? Aurelio dice que con respecto a la intervención de Ignacio sobre uno de los objetivos de informar sobre el origen del pescado, que cómo se va a hacer con el bonito del norte enlatado si la propia administración no está por la labor de obligar a implantar el origen en lata, tanto con el bonito del norte como con la anchoa. Creo que Ignacio comentó en su presentación que era un objetivo. Y después comenta también que es muy importante, a pesar de que no se ha gastado todo el presupuesto, que implantar un límite superior al 4%, ya que sobre todo es importante para las OPs humildes, ¿no? Ya que es un poco en la línea de lo que decía Nicolás, ¿no? Ya que está limitado con el esfuerzo financiero que habrá que hacer por la organización de productores. No limitemos con un porcentaje, ya que con ello no podremos acceder a proyectos que puedan ser importantes e interesantes con contrataciones ajenas a instituciones científicas, por ejemplo, que suelen ser importes importantes. Y luego, por otra parte, le gustaría también tender un guante a Opromar, como organizador de la jornada,
para reunirse entre todas las organizaciones de productores para establecer un poco este diálogo con la Administración de cara a la modificación del Real Decreto. Vale. Esto por parte de Aurelio. Después, no soy capaz de no comentar por la parte que me toca a Mercedes su comentario sobre las consultoras. Bueno, yo llevo desde el año 2014 trabajando en una consultora y ayudando a las organizaciones de productores, y por mi parte os digo que efectivamente muchas veces acabamos siendo nosotros los interlocutores con la Administración, pero nunca, jamás tomamos ninguna decisión que no tomen la organización del productor, las organizaciones de productores. Y luego, por otra parte, también os tengo que decir que todos los planes de producción y comercialización y todo lo relacionado con las organizaciones de productores en este sentido es algo muy complejo. Requiere un conocimiento muy exhaustivo de la legislación para hacer las cosas bien, ¿vale? Para encajar las medidas, para saber si es financiable, si no es financiable. Desde el principio, como muy bien dijiste tú, Mercedes, que además, digamos que empezamos casi a ciegas, ¿no? En el 2014 con los primeros planes que ni siquiera sabíamos que eran, ni siquiera se sabía qué era los costes del titular, los costes. Entonces, en nuestro camino que fuimos, digamos, apoyando y ayudando a las organizaciones de productores en ese camino, pues nos hemos involucrado tanto que casi, ¿sabes? Casi nos vemos como formantes partes de este sector, pero para nada, siempre con el ánimo de ayudar y de encajar y, por supuesto, hacer al sector más competitivo, nunca con el ánimo de tomar nosotros ninguna decisión, por supuesto que no. Entonces, eso vaya por delante, que nosotros siempre con la máxima colaboración y hemos ido aprendiendo con vosotros, con la Administración de la mano, y que para las organizaciones de productores que tienen muchísimos frentes abiertos, porque nosotros vemos, es muy difícil hablar con ellos porque tienen frentes constantes y continuos, o sea, es como que si las cuotas, que si la guerra, que si el gasóleo, que si, o sea, es muy difícil tener, lo decía ahora Garazzi, ¿no? Esa formación y que es necesario realmente sentarse y conocer bien la legislación para hacer y para ejecutar unos planes de producción y comercialización como se les está exigiendo. Y nosotros simplemente estamos para apoyar en eso, nada más. Muchas gracias. Entonces, Gemma, ¿me confirmas que no hay más preguntas por el chat? No. Vale. ¿Y en la sala? Tampoco. Entonces, si os parece... ¿Sí? Vale. ¿Te importaría levantarte para la cámara? Gracias. Bueno, mi nombre es Andrés Cedrés. Soy el responsable de Eutuna 42, de Lanzarote. Hace muchos años que ya estamos dentro de esto. Y nuestro problema va un poco más allá, ¿no? Nuestro problema es que los barcos que tenemos nosotros, que son cantoneros cañeros, artesanales, son barcos entre 24 y 34 metros de eslora, y no vemos un futuro, sinceramente. No vemos, pero no porque no queramos, sino por la situación como está. Desde el 2005 tenemos licencia con Marruecos, entramos en sus aguas, pescamos, cogemos 3 marineros que nos obligan, que nos viene bien, pero al final no hay pesca. Y si cogemos pesca en aguas de Marruecos, tenemos que declararla como para, digamos, pesca española, que para bien de que eso nos entre con una cuota diferente a la nuestra, tendríamos que tener pabellón marroquí, ¿no? Entonces a nosotros no es interesante. Lo único que quiero decir con esto es que el futuro lo tenemos bastante negro, sinceramente, porque 2.150 toneladas para 35 atoreros no tocas ni sino a 60 toneladas. Y una empresa que funcione desde el 1 de marzo al 16 de septiembre no es rentable. Simplemente dejarle claro que nuestra situación es la que le estoy diciendo. Gracias. Muchas gracias. Todavía hay otra pregunta, ¿no? Vale. Hola, buenos días.
Bueno, yo simplemente, más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? Teniendo en cuenta lo que se ha comentado hoy de estos cambios, ¿no?, en los planes de producción, bueno, pues te viene a la mente una reflexión sobre los costes que puede tener para una organización de productores, ¿no? Y bueno, si ponemos el ejemplo, ¿no?, rápido que hemos hecho aquí, aquí en un momento, para un plan de $500.000 de euros con una cofinanciación por parte de los armadores del 25%, estamos hablando de que es un importe muy considerable. Pero si además vemos que, o trasladamos a las OPs que se tiene que tener más personal propio, ¿no?, para la gestión, para evitar tanta contratación externa, nos planteamos en que para un plan de $500.000 por lo menos hace falta 3 o 4 personas, ¿vale? Las cuales, si no me equivoco, pues la subvención máxima va a 17.000 euros. Con una estimación de un salario digno de 30.000, estamos hablando de que puede llegar a suponer a una OP 250, 300.000 euros que tendría que asumir. Y considerando los trabajos que nosotros hacemos y las OPs que conocemos, creo que hoy en día no hay una OP que pueda asumir esas cosas. Simplemente era eso para que lo tengamos en cuenta. Gracias. Gracias. Bueno, creo que si no hay más preguntas deberíamos ir concluyendo, ya que nos quedan 20 minutos para las respuestas y posible debate. Entonces, Ignacio, como ha habido bastantes alusiones a tu presentación, si quieres contestar algunas cosas o contesto yo, como veas. Bueno, por alusiones, ¿no? Directamente. Bueno, vamos a ver. Mi conclusión, después de vuestras preguntas y después de esta jornada, es absolutamente positiva. Salimos todos de este nivel de comodidad. Nos planteamos que hay unas nuevas condiciones que están establecidas y que España no las puede cambiar. Condiciones que vienen en el reglamento del Fondo Europeo Marítimo Pesquero. O sea, hay cosas que todos tenemos que ser conscientes. Unas cuestiones inamovibles, que es el reglamento, y la intensidad de la ayuda. Eso no es objeto de modificación por nuestra parte. Y otra cuestión es la parte interna, en la cual sí tenemos capacidades para poder establecer, y lo digo muy claramente, de común entendimiento y de común acuerdo, cuál va a ser nuestro futuro, y hablo en plural, nuestro futuro en materia de organizaciones de productores. Frente a la intensidad de la ayuda del 70-30, 70 por parte de financiación comunitaria o nacional y 30 del sector privado, no se puede hacer nada. Está puesto en el reglamento, está puesto en el anexo. Efectivamente, como se ha mencionado aquí, existen alguna opción respecto del concepto de intensidad de la ayuda del 100%. Cuando todos lo hagan, cuando tenga un carácter innovador el proyecto. Y lo está especificando muy claramente ese anexo. Y lo pensamos aplicar. Pero tenemos que definir nosotros qué es el todos y qué es el carácter innovador. Y ahí es donde nos corresponde tomar decisiones. Y eso es lo que he intentado, igual me he expresado muy mal en mi intervención primera. He expresado ideas, he expresado posibles propuestas. Creo que eso os he sacado y efectivamente de ese nivel de comodidad que teníamos todos. Hay una segunda posición. No tocamos nada y nos ajustamos al reglamento comunitario. El Real Decreto queda como está, nos quedamos todos parados, tranquilos, y aplicamos solo el reglamento comunitario. Es una opción. Pero creemos que es el momento de plantear, y así hemos pretendido hacerlo, diferentes temas que han surgido a lo largo de todo este periodo de las OPs, que son motivo de diferencias, de desajustes, y que podemos entre todos llegar a una solución
viable. Y ahí es, pues, importes, cantidades, etcétera, que igual hay que modificar. Lo que yo he expuesto hoy no quiere decir que sea la verdad, ni inamovible. Es una idea que estamos manejando, que no está puesta en ningún texto hoy y que tenemos que redactar un texto para trasladarlo. De lo que vosotros nos estáis trasladando reflexionaremos, evidentemente. Pero hay algo que no podemos reflexionar, y insisto, lo que ponga el reglamento comunitario lo pone. Y eso sí que no se puede tocar. A partir de ahí, estamos dispuestos a trabajar con todos vosotros. Me habláis del límite a fijar, que lo hemos sugerido, estaba en un 3, efectivamente pasó a un 12, no por voluntad propia, cuidado, sino por voluntad de todos los Estados miembros y del Consejo, por el tema de flexibilizar y de apoyar a las organizaciones de productores para que ante la crisis de la pandemia se pudieran activar. Se pasó al 12, algunas lo han utilizado, muy pocas lo han utilizado y otras no. Hoy hemos puesto como punto de referencia el 4. No hay inconveniente en tratar este tema. Si queréis el 4, el 5, el 7, el 100%, me voy al máximo, lo utilizamos. No hay problema. Pero tenemos que fijar unos parámetros. Porque el límite del 100% significa que si vosotros tenéis 5 millones y llegáis a 5 millones de plan de producción, lo tenéis que financiar. Si tenéis 100 millones de plan de valor de la producción y queréis llegar a 100 millones, lo tenéis que financiar. Y la experiencia que hemos visto es que con el 12, pues muy pocas han llegado a poder utilizarlo. ¿Que se puede llegar? No hay ningún problema. Pero lo que no queremos, y eso sí que os lo dejo bastante claro, es al libre albedrío. Que cada uno elija. Vamos a fijar unos parámetros. Es que hay que presupuestar que puede ser que el segmento de altura y gran altura llegue a un determinado porcentaje y el segmento de litoral o local llega a otro determinado porcentaje. No tengo inconvenientes, no tenemos inconvenientes en dialogar sobre este tema. Pero creemos que, bueno, hay que ponerlo sobre la mesa para empezar a tomar decisiones y que esas decisiones, como os he dicho, pues afecten tanto a Andalucía como a Galicia como a Cataluña, en general, o al País Vasco. Todos, a todos igual. Y que sepamos dónde nos estamos moviendo. Entonces, yo creo que con el tema del límite, y voy a insistir con el tema de la financiación. Efectivamente, hemos puesto un sistema de anticipos por primera vez, que no existían anteriormente, en el año 2022. ¿Cuál es el resultado de todo este tema? Evidentemente, para hacer un anticipo, tenemos una legislación nacional. Es que no nos la podemos saltar tampoco. Es como el reglamento del Fondo Europeo. Necesitamos un aval sobre ese anticipo. Y es voluntario pedirlo o no pedirlo. No todas los que se han incorporado a este sistema o las que han presentado, planes de producción han pedido anticipo. Había unas previsiones y luego hay OPEs que se han echado para atrás con el anticipo. ¿Que queréis que esa fórmula del anticipo la contemplemos de una forma genérica? Lo podemos contemplar. Pero el tema de los requisitos para acceder al anticipo va a ser muy complicado. Vamos, va a ser imposible modificarlos. Porque es las condiciones que pone, no sé si es la ley de subvenciones, sí, efectivamente, no quería equivocarme, para que la administración anticipe una determinada cantidad a un posible beneficiario, a un beneficiario. Entonces, hay cosas que no podemos tocar. Que para acceder a ese anticipo, a esas cantidades, pueda haber líneas de financiación. Las tenéis. Las tenéis. Os vais, por ejemplo, a las entidades financieras, pedís un crédito, línea ICOSA-ECA, hoy vigente, y estoy convencido
que podéis entrar directamente en esa línea de financiación. Algunos me dicen que no con la cabeza. Me gustaría escucharos. Me gustaría escucharos. Es capital para inversiones. Capital circulante. No sé, decirme dónde están las pegas, porque si hay pegas, hablaremos con el Ministerio, que ha puesto en marcha esa línea, hablaremos con SAECA, hablaremos con las entidades financieras, estudiaremos esas condiciones, revisaremos las bonificaciones y el acceso a los avales, revisaremos el reafianzamiento de los avales que hemos puesto en marcha con un crédito, con un presupuesto de 10 millones de euros para que SAECA pueda dar y reafianzar esos avales. Y además, en la línea del Real Decreto Ley, existen una bonificación en esa línea precisamente del principal, con unos límites, evidentemente, que igual, bueno, consideráis que no son suficientes, pero existen y se van a poner en marcha. Entonces, estudiar este tema, revisarlo y trasladarnos cuáles son los problemas que existen con este tema, para hablarlos. No nos quedemos entre todos, esto no sirve. No sirve ¿por qué? No sirve por las entidades financieras Recording in progress. Perdón. No sé, ¿están grabando? ¿Sí? ¿Alguien está grabando? Sí. Vale. Pero yo os pido eso, compartir ese tipo de informaciones. Si no compartimos ese tipo de informaciones y decimos que yo he ido a un banco y me lo han rechazado, me quedo aquí y en la siguiente reunión, dentro de 3 meses, se lo diré al director general o a la secretaria general de Pesca. No funcionamos así. Trasladarnos cuáles son los problemas. Si los podemos resolver, los intentaremos resolver. Entonces, creemos que hay mecanismos que se han puesto en marcha y que podrían facilitaros, no voy a decir que concederos directamente, pero facilitaros el acceso a esa posible financiación para poder hacer frente a determinados costes. Bueno, voy a ir respondiendo un poco a temas concretos. Habéis puesto sobre la mesa y en vuestras preguntas la duda de si, como estamos haciendo determinado tipo de decisiones o estamos tomando determinadas decisiones, puede ocurrir el riesgo de que en vez de crear OPEs vayan por la línea privada o libre, individual, por ser más particular, individual, de acceso. Vamos a ver, tenemos una experiencia muy clara. La flota costera artesanal no está utilizando el Fondo Europeo Marítimo Pesquero de forma individualizada. Entonces, plantearme, si no va a través de una organización de productores, ¿cómo accede la flota artesanal a financiación comunitaria con proyectos individualizados? Cuestión que no ha hecho hasta este momento y que parece ser que igual podría hacerlo en el nuevo periodo. Yo lo dejo abierto. O sea, estamos abiertos a este tema. A eso sí, la intensidad de la ayuda la marca el reglamento. No podemos hacer nada. En una asociación de acuicultura, si no encontráis que una empresa que está metida en una organización se beneficie de determinado tipo de acciones de la organización de productores y vaya por libre, pues igual es una decisión empresarial, pero también igual afecta al funcionamiento de la organización de productores, de qué tipo de beneficios le da a esa empresa. Yo creo que es un elemento a reflexionar también. ¿Por qué está una empresa en una organización de productores en este momento? ¿Porque él tiene acceso a la financiación más fácil? ¿Solo por esto? ¿Solo por esto? ¿O porque esa organización de productores pone en marcha una serie de mecanismos que como empresa igual me cuesta más porque lo tengo que poner en marcha y me facilita esa organización de productores poner medidas que además van a estar financiadas para que me beneficie no solo como empresa, sino el conjunto de las empresas? Yo creo que eso también es una reflexión a realizar. Que en un momento determinado alguien pueda salirse. También habéis puesto el tema de las salidas.
cuando alguien, armador, empresa de agricultura, tomó la decisión de entrar en una organización de productores, pagar una cuota, yo sigo planteándome la cuestión, todavía no recibo respuesta. ¿Os parece razonable que solo pueda quedarse un año y a partir del año irse? ¿O como no le interesa esa organización de productores crear otra, como ha sucedido? Planteo esto. Que vosotros me decís, sí, sí, un año. Perfecto, dejamos un año. ¿Expulsáis en vuestras bases a los socios de la organización de productores porque no cumplen los criterios de la organización de productores? Si me respondéis que sí, que tenemos el tema, pues igual nos quedamos tranquilos. Pero si al final lo que genera todo esto es que como consecuencia de que un señor hoy se apunta, pero si ya veremos dentro de un año lo que pasa, pago una cuota y dentro de un año me voy, y ese año pasa y no me interesa estar aquí, pero sí me interesa estar en otra con otros 3 señores, y me creo una OP. ¿Queremos OPs de este tamaño? O sea, aquí lo que estamos planteando es un problema de fondo. ¿Qué tipo de OPs queremos de cara al futuro? ¿Queremos OPs pequeñas? ¿Queremos OPs de un barco de altura que factura 10 millones, se junte con otro que factura 5 y ya tengan una OP de 15 con 2 barcos? Pregunto. Es vuestra decisión también. A partir de ahí, estamos absolutamente decididos a que la flota costera y artesanal entre en el marco de las OPs. Totalmente decididos. Si hay limitaciones, contárnoslas, decírnoslas. ¿Los 4 millones son suficientes? ¿Son insuficientes? ¿Necesitamos OPs más elevadas? ¿Los 7 millones de carácter nacional es suficiente para una OP de carácter nacional o de flota de altura y de gran altura? ¿O es que la flota de gran altura, y estoy reflexionando en voz alta, no lo toméis ningún tipo como decisión adoptada, o es que una flota de altura o gran altura necesita para crear una OP un volumen mucho más importante que lo que estamos exigiendo en este momento? Cuestión que yo no he tocado y que no hemos tocado en la presentación, pero que también va a estar dentro del debate futuro. Hemos hecho un gran avance en este periodo, desde el 14 hasta el 22. Un gran avance, y lo tengo que reconocer y reconoceroslo. Pero lo que estamos jugando es a qué queremos hacer con estas organizaciones de productores en el futuro, con las que existen para que no se caigan y con las que tenemos que crear para que esto aumente y se beneficien no solo de los fondos comunitarios, sino para que hagan de verdad gestión en base a la política pesquera común y en base a la Organización Común de Mercados. Ese es el debate que hemos pretendido abrir. ¿Que se puntualiza en determinado tipo de decisiones? Evidente. ¿Que no estáis conformes con ese tipo de opiniones que yo he reflejado en mi presentación? Perfecto, no está puesto en ningún sitio. Hemos expuesto estos temas para que lo abráis y para que empecemos a reflexionar. Que dentro de un par de meses lo vais a tener en un documento, que vamos a tener reuniones previamente antes, convenceros de ello. Que tenemos que hacerlo y que tienen que estar los reales decretos, tanto de ayudas como del nuevo Real Decreto, para el 1 de enero del 2023, también. Lo tenemos que tener, porque el próximo plan se va a financiar con fondos ya de acuerdo con los criterios FEMPA. Porque no hay otra opción. El plan que se presenta este año se ejecuta en el 23 y va a pagar en el 24. Ya no se puede pagar con FEN. El FEN termina el 31 de diciembre del 2023. Bueno, quitando unos meses igual que haya, digamos, de plazo en el primer trimestre para pagos que tenemos que comunicar a la comisión y esas cosas. Pero a efectos de pagos en esa fecha. Y esa es la realidad con la que tenemos. ¿Que queréis estudiar el tema de los costes indirectos, el tema de los viajes y las dietas, las horas trabajadas del gerente? Perfecto. La formación de las OPs. ¿Qué formación? ¿La del gerente de la OP o la de los socios de la OP? Planteárnoslo.
Si hay que hacer formación de gerentes, igual tenemos que montar un curso de formación de gerentes. En el FEMPA, en los fondos comunitarios. Claro, pero para eso, como me apunta muy bien Mercedes, son asistencias técnicas que en un momento determinado podemos hacer. Pero si hay necesidades, adelante. Trabajamos en esa línea. Y el resto de las cosas no hay nada prejuzgado. Está abierto. Pero lo que quiero es que tengamos todos en la cabeza qué pretendemos con las OPEs. Y qué tamaño y dimensión de OPEs queremos tener de cara al futuro y si las OPEs que tenemos en este momento son absolutamente válidas o simplemente porque eran un instrumento, me beneficio de financiación comunitaria y da igual todo lo demás. Yo creo que no. Creo que tenéis por delante y tenemos por delante todo un periodo en el cual la política pesquera común va a ser, primero, reformada y segundo, con unos nuevos criterios que ya están materializados en materia de conservación de recursos, en materia de conservación de la biodiversidad, en materia de eficiencia energética, en materia de relevo generacional. ¿Puede servir una OP para promover el relevo generacional o una asociación de OPs? Evidente. Pongamos medidas para poder hacerlo. No, lo que os estoy planteando es una apertura de lo que tenemos en este momento. El carácter... Hay algo que no usa, por ejemplo, nadie ha manejado. La creación de una red de OPs. Bueno, podemos trabajar en una creación de red de OPs en las cuales haya un intercambio de ideas y de proyectos. Es que la OP de Andalucía, la gente de Conil, perdóname Nicolás que te haga referencia, ¿tú sabes lo que hace la OP de Vizcaya? ¿En general? ¿O la OP de Vizcaya sabe lo que hace tu OP en materia artesanal? Yo estoy convencido que muy poquito. Muy poquito. O sea, más allá de esta jornada, que efectivamente ponéis en común determinados proyectos, ¿dónde está una base de datos de proyectos hechos por parte de las OPs que hoy pongo en marcha como OP y mañana puede ser que ese proyecto se ponga en otras OPs en marcha y aplicable a otros barcos? ¿Dónde está eso? ¿No? Os pongo preguntas y me encantaría, no ahora, sino que tengamos una reflexión sobre este tema cuando nos planteamos las cosas. Igual voy mucho más allá de lo que pretendéis. Igual como alguien me ha dicho un comentario, desde que estás a punto de jubilarte y ya nos sueltas el tema. Tenéis la mala suerte, y perdonadme la confianza, que tengo que poner como responsable de la Dirección General y la Secretaría General de Pesca en marcha el programa operativo del próximo año. Igual es una mala suerte. Pero como autoridad de gestión hay que tomar decisiones en este momento. ¿Que me jubilaré dentro de 3 años? Sí. Igual como director general antes. Pero que en este momento tenemos que tomar decisiones entre todos porque estáis creando vuestro futuro, no mi futuro, ni el futuro de la Secretaría General de Pesca. Estáis generando vuestro futuro. Lo que queréis que sean las OPs de cara al futuro. Como os he dicho antes, ¿que queréis dejarlo todo igual? Perfecto. No tocamos el Real Decreto. Si la conclusión es esta, nos quedamos todos como estamos, aplicamos la intensidad de la ayuda correspondiente al reglamento del Fondo Comunitario y ya está. No hay más. Si llegamos a esa conclusión, pues, bueno, a mí me parecería una pérdida de oportunidad. Porque creo que entre todos estoy convencido de que sois capaces y somos capaces de sacar adelante este tema de las OPs y crear un marco, sobre todo, en el cual todos estéis cómodos. Se trata de esto, de que estéis cómodos. No que la Administración dice, no. La Administración opina. Que no hay conformidad, que hay cambios de criterio
que todo evidentemente no se puede llegar a poner o a establecer, pues como todo en esta vida, uno no saca el 100% de todo lo que en un momento determinado le desearía o le gustaría que fuese de otra forma y eso no es posible. Entonces, yo os quiero trasladar de verdad, y aprovecho esta intervención para ello. En los tramos que me decís o en los segmentos de flota, os hemos hecho una propuesta, intentando con un objetivo de crear un marco de OPEs que sea más amplio de lo que tenemos en este momento y no tan segmentado. Bueno, he hecho una referencia y hablo de las almadrabas ahora. He hecho una referencia a los otros segmentos que se contempla. No tenemos inconveniente en continuar con otros segmentos que hoy recoge marisqueo y almadrabas, básicamente. No tenemos inconveniente en continuar con las almadrabas si vosotros os sentís cómodos creando solo una OP de almadrabas. Pero si os sentís cómodos integrando vuestra OP de almadrabas en otra OP del litoral o creando una OP de litoral donde una almadraba se incluya, ¿hay algún inconveniente? Pregunto. ¿Lo habría? Reflexionarlo y lo vamos hablando. Yo, Marta, con todo el cariño, no os ignoramos. No os ignoramos. La almadraba está asimilada a buque pesquero. Y fíjate el significado de lo que te estoy diciendo. Almadraba, buque pesquero, como actividad extractiva. No los buques pesqueros de los buques de tu almadraba sean buques pesqueros. Eso no, porque quien tomó la decisión en su momento, como tú has hecho referencia al año 89, los pasó a la lista cuarta. Y la lista cuarta son buques auxiliares que no tienen en sí mismos artes de pesca para poder extraer recursos. Son buques auxiliares y por eso los hemos dejado fuera del Real Decreto Ley. Por eso los hemos dejado fuera de ese Real Decreto Ley en materia de ayudas directas. No hemos excluido a las almadrabas. Las almadrabas estáis dentro del artículo 34 del Real Decreto Ley, donde podéis en un momento determinado entrar por la vía de compensación de determinados costes. Y además esos buques podrán beneficiarse, como todos, de la bonificación del 0,20. Pero no os hemos olvidado. Otra cosa es que consideréis que no hemos llegado hasta donde vosotros queráis, que es diferente. Es diferente. Pero no os hemos olvidado, e insisto, creo que estáis incluidos y efectivamente hemos dejado la lista cuarta, igual que hemos dejado fuera de la lista cuarta a los buques de acuicultura. La almadraba, como te estoy diciendo, estáis en el artículo 34. Almadraba asimilada a buque. Y en el desarrollo de ese artículo 34 estaréis reflejados y podréis presentar los costes anteriores del 19-20 o el 19-20-21, perdón, y los del 22 para compensaros lo que tengamos que compensaros. Si es que existe eso de verdad. Esa ha sido la finalidad de todo este tema. Estoy conforme con que, evidentemente, hay que hacer, ya lo he mencionado, un esfuerzo por intentar coordinar y tener una lista de elegibilidad de costes para facilitarnos a todos la vida. Sí, no sé si seremos capaces de llegar a hacerla, pero por lo menos igual recoger en un listado criterios, sea en el Real Decreto o sea en el Fondo Europeo Marítimo Pesquero, en los criterios de aplicación o de selección de operaciones, un listado en el cual todos os intentéis recoger el máximo la lista de proyectos elegibles y no elegibles que podamos determinar. Está abierto, pero eso es algo que tenemos que hacer en el futuro. Y no sé si me dejo algo. Creo que me dejo el tema de las transnacionales y el tema de la gestión de cuotas. Me lo dejo a propósito. Porque no es objeto de las OPEs.
y no es objeto de este Real Decreto. La transnacional, si en algún momento determinado tiene significado, tiene que ser a nivel comunitario. Alguien nos tiene que fijar, como ha mencionado el jefe de unidad de DG Mare, alguien tiene que fijar las pautas de lo que queremos hacer con las transnacionales, más allá de que figure un barco de otro país, o 2, o 3, o 5. Y si la gestión de cuotas hoy está como está, en la cual, permitirme que haga quizás un matiz, se asignan cuotas para que las utilicéis y las gestionéis, pero entre Estados miembros existen otros mecanismos, que son los swaps. Si eso se acuerda que se flexibilice, no voy a decir que se rompa, que se flexibilice, pues estaremos encantados de poder aplicar ese tipo de medidas. En tanto en cuanto exista un mecanismo cerrado en el cual las cuotas se asignan a un Estado miembro, ese Estado miembro las distribuye a sus diferentes buques y flotas, pero esa cuota es del Estado miembro, Portugal, Francia, España, en la cuota de un stock, tienen X toneladas. Y para que una OP que tenga barcos de un sitio y de otro, de un país y de otro, pueda gestionar esas cuotas de forma conjunta, pues el barco tendremos que tener algún otro tipo de criterio. Por eso digo que en la transnacional la he puesto en duda como OP, sí, porque no sé qué medidas hoy, más allá de alguna medida de comercialización que podáis estar pactando, podáis estar aplicando a los barcos portugueses o franceses o italianos que pueda tener alguna, pero sobre todo portugueses. Porque ellos gestionan sus cuotas con cargo a su país y nosotros las nuestras con cargo a nuestro país. A partir de ahí, pues, ¿os gustaría que fuese de otra manera? ¿Que podría ser de otra? Pues puede ser, pero en tanto en cuanto no nos lo marquen desde fuera, vamos, desde fuera, desde la Comisión, y no solo desde la Comisión, el resto de los Estados miembros están conformes, aquí no es cuestión de que nosotros estemos conformes, significa que tiene que haber una decisión comunitaria respecto de ese funcionamiento. ¿Y cómo se hace ese uso de la transnacional? Que entiendo que cuando se creó tiene que tener algún tipo de significación, pero que en la práctica pues no hay mucha. No sé, si me ha olvidado algo, pues... Ignacio, ya creo que hay que ir terminando, nos hemos pasado un poquito. Sí, es que me paso, hablo demasiado. Entonces, como veas... Sí, bueno, quiero solo hacer una referencia. Vale. Y no quiero que Aurelio se me enfade. ¿Por qué no hago la referencia al bonito del norte enlatado, que considera que debe ir como tal origen en la lata? Aurelio, supongo que me estás escuchando. Poneros de acuerdo con las conserveras. Porque el bonito del norte, primero tendremos que definir hasta dónde llega y qué es bonito del norte. Lo que capturáis en las Islas Azores también es bonito del norte. Todo el concepto, por lo que decís, pues que en la lata, en vez de poner bonito del norte, ponga otra cosa, pero nosotros estamos definiendo una propuesta que no hemos sacado todavía y que os adelanto, tengo dudas de que vayamos a sacarla. Con respecto a las denominaciones comerciales de los productos en conserva o transformados, tal y como está la situación. Yo creo que sí. Y por otro tema, igual a Mercedes también le gusta responder a esto. El tema del personal contratado y las consultoras. Creo que, entendiendo a Mercedes, y espero que me entendáis a mí, lo que buscamos es que si una OP es responsable del plan de producción, haya alguien en la OP que sepa de qué va ese plan de producción y que tengamos esa interlocución con ese alguien
llámele gerente, llámele administrativo, me da igual cómo le queremos calificar, que sepa que el plan de producción de la OPE tiene esto y se rige por estos parámetros. No que llamemos, y lo hago extensivo, de verdad, y que la OPE nos conteste directamente, hablarlo con la consultora porque no tengo ni idea. ¿Soy claro? Buscamos eso. Buscamos eso. Tener un interlocutor, pero no un interlocutor, sino un responsable que sepa lo que está haciendo la OPE con ese plan de producción. No, me constituyo en OPE, se lo doy a una consultora, me lo montan todo y cuando la administración se dirige a mí, hable usted con la consultora porque yo no sé nada. Igual simplifico mucho la situación, pero es que se da. Es que se da. Entonces, lo que intentamos evitar es eso, precisamente, que la administración tenga un interlocutor. Llamémosle como le llamemos. Esté contratado a tiempo total, a tiempo parcial o como sea. Pero que tengamos a alguien, que lo que no puede ser, porque entonces montamos otro sistema. Montamos otro sistema. Montamos un sistema en el cual las consultoras son las responsables de todo este funcionamiento de las organizaciones europeas. Y las OPEs como tales, pues nada, no pintan nada. Ni cuotas, ni nada, porque no tienen ningún tipo de responsabilidad. No sé, buscamos esto, vamos, con mi interpretación de este tema y mi objetivo es de este tema. Bueno, yo creo que he sido lo suficientemente... Nos apremian con concluir un poco. He sido lo suficientemente claro, pero quiero que os quede un único mensaje final y muy específico. Hemos abierto un debate porque consideramos que había que abrirlo, porque consideramos que hay que adaptarlo a una reglamentación que tenemos, que se ha visto con problemas a lo largo de estos años, a una realidad que es nueva, continuista, pero a la vez nueva. ¿Que consideráis, como digo yo, y cómo os he trasladado, que no hay que tocar absolutamente nada? ¿Que estáis absolutamente cómodos con el Real Decreto que tenemos en este momento? Pues me lo trasladáis en los diálogos y reuniones que tengamos a partir de este encuentro y lo vamos viendo. Yo creo que ahí, francamente, como os he dicho antes, sería una pérdida de oportunidad real de poder acomodarnos y sentirnos cómodos y con criterios pues mucho más específicos, concretos, adaptables a la realidad, que cuando en un momento determinado hubo que hacer este Real Decreto que se estaba creando una nueva situación. Hoy hemos aprendido todos de esa situación. Es trasladar nuestras experiencias y mejorar lo que tenemos. Ese es el objetivo, mejorar de verdad lo que tenemos y que las organizaciones de productores sirvan para los fines que están creadas. Aplicación de la política pesquera común y mejora de la organización común de mercados. No hay otro fin en este tema y aprovechar una financiación comunitaria disponible que en muchos casos se desaprovecha y que se está desaprovechando sobre todo por la flota costera y por la flota artesanal. Esa es la realidad. Y yo felicito de verdad a todas las cofradías que han generado y creado organizaciones de productores, porque desde nuestro punto de vista, para ese tipo de flota es el camino que hay que llevar. Y animo a todos los que estén pensándose en avanzar, que lo hagan. Muchísimas gracias. Bueno. A ver, para concluir, Mercedes, si quieres añadir algo, también pasaré la palabra a Leandro y a Ladino por si quieren hacer alguna referencia antes de irnos a degustar. No estoy contra las consultoras. Claro que pueden ayudar y mucho y son imprescindibles, pero no hay que olvidarse que la responsabilidad es de cada uno de las organizaciones de productores. Y sí se necesita su ayuda y sí se necesita su colaboración, pero las OPEs son las responsables. No sé si todavía siguen en videoconferencia, Leandro y Aladino. Luego creo que Nicolás me ha pedido así poder añadir algo. Bueno, Leandro, si quieres añadir algo a los comentarios que se han hecho. Sí, nada, bueno, rapidito porque el tiempo apremia y me imagino que tendréis y tenemos todos ya
poquito de hambre. Nada, efectivamente, agradecer a Ignacio la exposición que ha hecho al inicio, estos últimos comentarios que efectivamente yo creo que buscan es abrir un debate y sobre todo incidir en que independientemente de los temas más, digamos, de andar por casa, más cortoplacistas, de súbeme un porcentaje o bájame otro porcentaje, yo creo que en el fondo lo que debemos de animar a todas las OPEs es que realmente presenten dentro de sus planes de producción y comercialización buenos proyectos, que presenten proyectos que vayan alineados con la política pesquera común, con los nuevos retos de la política pesquera común, a los cuales muchos somos críticos porque realmente pues, no permiten desarrollar la actividad pesquera tal y como la teníamos entendido, pero como ha comentado antes el ministro, pues lógicamente la pesca y la flota del siglo XXI pues tiene que ser diferente a la pesca y a la flota del siglo XX, y la pesca del siglo XXI pues tiene que hacer frente a nuevos retos relacionados con la biodiversidad, con el medio marino, con los descartes, en fin, con otra serie con aspectos que muchas veces quedan muy lejos de lo que el sector a pie de muelle pide y reclama, pero o nos adaptamos todos o probablemente, como ha comentado Ignacio, perderemos una gran parte de la financiación europea. Nada más y bueno, deseando escuchar a los ponentes de esta tarde que nos explicarán sus casos de éxito ya más concretos y de los que todos podemos aprender. Muchas gracias, Leandro. Aladino, desde Asturias. Pues nada, muchas gracias a todos los intervinientes, muchas gracias al organizador de la jornada. Disculpar de nuevo la inasistencia de Francisco, pero está muy pendiente y me está llamando cada poco de cómo va la jornada. Y bueno, nos resultó muy interesante, sobre todo la tendencia que tiene el Ministerio de dónde van a ir los cambios del nuevo decreto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Entonces, Nicolás, no sé si querías... Y ya, vale, de acuerdo. ¿De los peces o de...? Que si hay casos en los que 2 barcos o 3 se unen porque tienen capacidad suficiente, pongamos los medios para que eso se corrija. Porque tampoco beneficia a otras OP seguro. Pero no confundamos el tiro. 2. ¿Una red es importante? Podemos inventarnos todas las cosas que queramos. Puede ser interesante, pero que no se descafeíne como otras tantas cosas que se inventan y después no sirven para mucho. Yo aquí tengo que agradecer a Opromar que hasta el momento ha tenido iniciativas importantes para juntarnos a las OP. Entonces, pero no sois la red, no. Pero sí es verdad que habéis sido una plataforma importante para convocarnos, para juntarnos, incluso para darnos la lata si no os habíamos contestado para estar. ¿Entiendes? Por tanto, siempre te lo voy a agradecer, Juan. Y hombre, lo que quisiera también con el tema de la subcontratación, y con esto termino,
es que no paguemos justos por pecadores, ¿vale? Porque en mi OPP la gerencia y la responsabilidad es mía y la asumo yo y doy la cara yo. Y no suelo subcontratar mucho por encima de 15.000 euros, porque mi gente tiene que trabajar. Y yo tengo 11 personas trabajando y mi OPEP tiene nada más que 4,5 millones. Con eso lo digo todo. Muchas gracias. Juan Martín, ¿quieres decir? Agradecer a Porto de Celeiro y a Orpago, porque también nos han facilitado producto de sus organizaciones que hoy vamos a degustar, y creo que es muy correcto de agradecer esto a ambos, ¿no?